El 15 de enero de 2022, un volcán submarino explotó en mitad del Pacífico. La nube subió hasta casi 58 kilómetros, y la onda de presión generada por la explosión llegó a dar 4 vueltas alrededor del planeta. Pero mientras los satélites observaban lo que ocurría sobre el océano, otra parte del desastre avanzaba completamente fuera de nuestra vista, bajo el agua. El volcán se llama Hunga Tonga, Hunga Ha'apai. Y aquella mañana, en apenas unos minutos, todo cambió. Desde el espacio, parece una sola explosión gigantesca. Los instrumentos contaron otra historia. Durante la fase más violenta, los datos sísmicos registraron 4 impulsos extraordinariamente parecidos en apenas 5 minutos. 4 golpes, uno detrás de otro. Y entonces la nube empezó a crecer. Atravesó la troposfera, cruzó la estratosfera y siguió subiendo. Un avión comercial suele volar a unos 10 u 11 kilómetros de altura. El Everest no llega a 9. La columna de Unga alcanzó aproximadamente 58 kilómetros. Tan alto que penetró en la mesosfera. Fue probablemente la columna volcánica más alta observada por satélites hasta ese momento. Para medirla, los científicos combinaron imágenes tomadas desde 2 satélites y desde ángulos diferentes. En apenas media hora, la nube había pasado desde la superficie del océano hasta una región de la atmósfera situada decenas de kilómetros por encima de nosotros. Pero lo que llegó más lejos no fue la nube, y esto solo era una parte de lo que había provocado la explosión. Si te gustan este tipo de historias reales, puedes suscribirte al canal, porque lo siguiente ocurrió a escala de todo el planeta. La explosión comprimió violentamente el aire, y aquella perturbación comenzó a expandirse desde Tonga en todas direcciones. Miles de kilómetros después, estaciones de todo el mundo empezaron a registrar cambios repentinos de presión. La onda atravesó océanos, cruzó continentes, llegó al lado opuesto del planeta y siguió viajando. Los instrumentos llegaron a detectarla después de que hubiera dado 4 vueltas alrededor de la Tierra. Y aquello no fue solo una señal registrada por sensores. En Alaska, a casi 10.000 kilómetros de Tonga, hubo personas que llegaron a escuchar los estampidos de la erupción. Una explosión ocurrida en un pequeño punto del Pacífico había dejado una señal medible a escala planetaria. Pero la atmósfera no fue lo único que respondió. El océano también empezó a moverse. La erupción generó un tsunami que golpeó Tonga y atravesó el Pacífico. Pero parte de lo que se observó a enormes distancias tenía algo extraño. La onda que viajaba por el aire estaba empujando también la superficie del océano mientras avanzaba. En Japón ocurrió algo todavía más extraño. Algunas de las primeras olas llegaron más de 2 horas antes de lo previsto para un tsunami convencional procedente de Tonga. La perturbación atmosférica avanzaba sobre el Pacífico a más de 1000 kilómetros por hora, empujando también el agua mientras viajaba. El aire estaba moviendo el mar. Eso ayudó a producir una respuesta mucho más compleja que la de un tsunami convencional. Pero para quienes vivían en Tonga, aquello no era una anomalía registrada por instrumentos, era una catástrofe. El tsunami golpeó las costas. La ceniza cubrió poblaciones enteras y contaminó reservas de agua. Casas, carreteras y redes eléctricas quedaron dañadas. Algunas pequeñas islas sufrieron una destrucción casi total. En conjunto, alrededor del 85% de la población de Tonga resultó afectada. Miles de personas tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares. Y 4 muertes fueron atribuidas directa o indirectamente al desastre. Una cifra sorprendentemente baja teniendo en cuenta la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Pero mientras Tonga intentaba comprender lo que había sucedido en la superficie, otra parte de la catástrofe seguía avanzando, bajo el océano. Grandes cantidades de material volcánico descendieron por los flancos submarinos de Unga. Roca, ceniza, sedimentos, todo mezclado en corrientes extremadamente rápidas que avanzaban pegadas al fondo del océano. Reconstrucciones posteriores indican que algunas alcanzaron velocidades de hasta 122 km por hora y recorrieron más de 100 kilómetros. En su camino encontraron los cables submarinos de telecomunicaciones. Más de 100 kilómetros de cable resultaron dañados. Tonga quedó desconectada de Internet. Mientras el mundo observaba una nube gigantesca desde el espacio, otra avalancha estaba atravesando el fondo del Pacífico. Y arriba, dentro de aquella misma nube, estaba ocurriendo algo completamente diferente. La nube de Hunga se convirtió en una tormenta eléctrica gigantesca. Dentro de ella, ceniza, hielo y partículas volcánicas chocaban constantemente. En el momento de máxima actividad, se detectaron más de 2.600 destellos eléctricos por minuto, decenas cada segundo. Durante algunos momentos, aquello ya no parecía simplemente una erupción.
parecía una tormenta construida alrededor del propio volcán. Pero los rayos terminaron desapareciendo. La nube acabó dispersándose. Y aún así, años después, Hunga seguía dejando una huella en la atmósfera, porque no había lanzado únicamente ceniza y gases hacia el cielo, también había lanzado una cantidad extraordinaria de agua. Los satélites estimaron que Hunga añadió alrededor de 146 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Una sola erupción aumentó aproximadamente un 10% la cantidad de agua que ya contenía esa capa de la atmósfera. Una anomalía sin precedentes en las observaciones modernas. Y no desapareció junto con la nube. Años después, parte de ese exceso de agua seguía allí. Las observaciones más recientes indican que podría tardar hasta alrededor del año 2030 en volver a los niveles anteriores a Hunga. Pero todo esto deja una pregunta. ¿Cómo pudo una erupción submarina producir algo tan extremo? La explicación fácil sería decir que el magma tocó el agua del mar y explotó. Pero no basta. El agua tuvo un papel enorme. Sin embargo, algunos estudios apuntan también a una liberación súbita de gases magmáticos comprimidos. Otros investigan si cambios más profundos dentro del sistema magmático pudieron ayudar a desestabilizarlo. Todavía no existe una causa simple capaz de explicar por sí sola aquella fase extrema. Pero cuando los científicos volvieron a cartografiar el fondo, encontraron algo que no dependía de ninguna hipótesis. El volcán había cambiado. Después de la erupción, la caldera había quedado más de 600 metros más profunda en algunas zonas. Enormes cantidades de material habían sido desplazadas por el fondo oceánico. Desde el espacio, todo había parecido empezar con una sola explosión. Pero observar Hunga desde un único lugar nunca contó toda la historia. En el cielo, una columna alcanzó la mesosfera. En la atmósfera, una onda recorrió el planeta. En el océano, apareció un tsunami. En el fondo, corrientes devastadoras recorrieron más de 100 kilómetros. Dentro de la nube, miles de relámpagos aparecían cada minuto. Y años después, parte del agua lanzada hacia la estratosfera seguía allí. Hunga Tonga no fue extraordinario por una sola cosa. Lo extraordinario fue que, durante unos pocos minutos, el mismo evento convirtió la atmósfera, el océano y el fondo marino en partes de una única catástrofe a escala planetaria. Y aunque la explosión terminó aquel día, algunas de sus consecuencias tardarían años en desaparecer. Y si quieres continuar, te recomiendo descubrir la verdadera razón por la que estamos atrapados en la Vía Láctea. Porque incluso viajando con la tecnología más rápida que podamos imaginar, escapar de nuestra galaxia es mucho más difícil de lo que parece. Te lo dejo en pantalla.